Buen día, nos encontramos con el profesor Harold Sotelo del área de Derecho Penal, el cual realizaremos una entrevista acerca sobre el tema de trata de personas para la clase de Sociología. Profesor, ¿nos podría hablar sobre el delito de la trata de personas? Sí, claro, con mucho gusto. Mire, el delito de trata de personas está tipificado en nuestra legislación penal en cuanto que protege el bien jurídico, la autonomía personal, ¿cierto? Es decir, esa autodeterminación que tienen las personas de ejercer ciertos derechos libre, consciente y voluntariamente. El Estado ampara el goce de esos derechos. Y con la trata de personas, digamos, el derecho penal interviene en esos eventos en que las personas han sido captadas, digámoslo así, seducidas, traídas por estas organizaciones criminales que las traen y las hacen parte de esas estructuras que se dedican a la explotación. Esa explotación de las personas que son incorporadas a esas organizaciones criminales se focalizan en varias direcciones. Puede ser explotación la más extensa, que es la explotación sexual, ¿vale? Entonces, redes de prostíbulos a nivel nacional e internacional movilizan todas las personas que, digamos, instrumentalizan para que ejerzan esas actividades ilícitas y se benefician económicamente las organizaciones criminales sin dejar que la persona que es traficada pues también recibe algún estímulo, pero en una medida muy pequeña. Otro de los frentes que hace parte de esa explotación, digamos todos los rangos, es la esclavitud, la mendicidad, el tráfico de órganos, entre otros, ¿vale? Entonces, fíjense que son diferentes segmentos de organizaciones criminales las que están, digamos, conectadas y relacionadas para esa explotación. Básicamente, la trata de personas se hace con esos fines de explotación, de lucro, de buscar a través de esas actividades criminales instrumentalizar a las personas para obtener dividendos económicos. Eso se hace, digamos, aquí dentro del territorio nacional, pero también esas personas las distribuyen en diferentes sitios para el efecto de la explotación, ¿no? Por ejemplo, redes de mendicidad de niños, de personas adultas. Eso también es rentable en la medida que le represente a las organizaciones criminales dinero ilícito. Bueno, entonces se hace aquí esa distribución de esas personas con esos fines e igualmente hay una relación con organizaciones criminales internacionales que hacen lo mismo en otros territorios. En Japón, en Asia, en Europa, se mueven sobre todo las tendencias de la explotación hacia el segmento de la prostitución. ¿Sí? Entonces, eso hace que se convierta en un delito transnacional. Y en esa medida, pues la normativa internacional saca disposiciones que van focalizadas a prevenir, perseguir y castigar a los autores de ese tipo de conductas en todas partes del mundo. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es la razón o qué es lo que genera la problemática o la raíz de este delito? Bueno, la raíz de ese delito, como la mayoría de los delitos que están consagrados en el Código Penal, es una relación íntima con fenómenos socioeconómicos, en el sentido de que están en la base, digamos, de las personas más vulnerables de la sociedad, donde hay déficit del estado de bienestar, donde hay déficit de atención en salud, atención en educación, atención en servicios públicos, atención en déficit en oportunidades laborales, etcétera, etcétera, pues las personas fácilmente pueden ser seducidas por organizaciones criminales, ¿cierto? Los reclutadores de las personas que son sometidas a este tipo de delitos y les ofrecen una alternativa de supervivencia, pues que no les da otra opción y por eso fácilmente caen allí en esos terrenos de estas organizaciones. ¿Sí? Entonces decimos, podríamos concluir ahí en esa pregunta que la falta de oportunidades, la pobreza extrema y la pobreza
en estándares normales, porque tenemos pobreza, pobreza extrema, etcétera, ya hemos llegado a esos niveles. Ahí están, digamos, ese cúmulo de necesidades que hace que las personas necesariamente migren con facilidad hacia estas redes de organizaciones criminales que aprovechan esa oportunidad de la necesidad que ofrecen como alternativa de supervivencia y encuentran allí esa posibilidad pues que no ofrece otras alternativas la sociedad, el Estado, las organizaciones criminales ahí ven facilísimo el espacio para seguir alimentando su negocio y nutriéndose de eso. Ok. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo influyen los conflictos armados en este delito de la trata de personas? Bueno, el conflicto armado que tenemos acá en Colombia es un conflicto donde las organizaciones ilegales tienen el control territorial, ¿cierto? Por muchos motivos, por las riquezas, por lo que significa el control de esos territorios para sus fines ilícitos, por ejemplo, el cultivo de hoja de coca, ¿cierto? Hace los desplazamientos de los campesinos que están arraigados en estos sitios y ese desplazamiento forzado pues implica una migración hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades de esa población, que queda altamente vulnerable y no encuentra oportunidades, como ya lo decíamos anteriormente, no encuentra otras opciones de vida que les permitan subsistir. Entonces la violencia generada en las zonas rurales donde se desarrolla el conflicto armado, pues es un detonante muy fuerte, ¿cierto? Hacia la población civil que está allí arraigada y es despojada de sus tierras de forma arbitraria, de forma violenta, y cuando llegan a las ciudades no encuentran sino, están invisibles para la ciudadanía, como en estas ciudades grandes, y llegan a los espacios de la indigencia. Por ejemplo, ahí encuentran facilísimo las posibilidades de ser víctimas para ser explotadas en el territorio de la indigencia, ¿sí? En el territorio de la criminología. Entonces, digamos que ahí podríamos encontrar, digamos, la conexión que se puede dar entre la violencia, ¿cierto? Y el desplazamiento, pues la violencia tiene como consecuencia el desplazamiento forzado y el desplazamiento forzado hace que las personas migren en contra de su voluntad a las grandes ciudades, cinturones de miseria y terminan metidas en el espacio o caen en las redes fácilmente de los explotadores de la mendicidad. Caen en esas redes o de la prostitución o de la esclavitud o del tráfico de órganos, dependiendo pues cada caso concreto en donde pueden aterrizar, pero son muy vulnerables a ser captados ahí fácilmente. Ok. Entonces, ¿nos podría comentar usted algún caso sobre la trata de personas? Sí, recientemente ocurrió un caso precisamente aquí en Bogotá, o en Bosa, algo así, en los alrededores, donde un habitante de calle, una mujer que era habitante de calle, fue asesinada y después de asesinada le sacaron del vientre el bebé. Entonces eso es un tráfico de personas bastante cruel, ¿no? Entonces, fíjense que ese niño que logran extraer de allí salió vivo y ese niño iba a ser objeto de venta, ¿cierto? Para los traficantes de personas. Entonces, fíjense los extremos de la crueldad que se tienen en estos casos. No hay consideración, ningún tipo de consideración humana con las víctimas, ¿cierto? Y el alto grado de vulnerabilidad, pobreza extrema, una mujer habitante de calle que fue asesinada con el propósito de extraer de su vientre materno el bebé que llevaba allí para traficarlo, para venderlo. Creo que había una suma que hablan los noticieros que no superaban los 15 millones de pesos que daban por la criatura. Fueron capturados los autores de ese delito y tal. Ese es un caso, te cuento, lo más habitual es el tráfico, la trata de personas en ciertas regiones del país, que tienen un tono bastante alto, y las personas que son reclutadas, llamémoslo así, captadas, se asemeja al reclutamiento, a la persuasión de traerlas a esas redes para ejercer la prostitución en diferentes centros de
de entretenimiento nocturno en diferentes puntos de la ciudad. Esa es, digamos, la más frecuente, eso es más fuerte. ¿Podría hablarnos usted sobre el tema de la regulación frente al delito y si considera usted si es suficiente? Bueno, la regulación está dada. Normas, hay diferentes tipos de normas a nivel nacional, pues ahí tenemos el Código 188 al artículo que la regula y la sanciona a los autores de este tipo de delitos que atentan contra el bien jurídico de la libertad y autonomía personal, ¿cierto? A nivel internacional hay otro arsenal de normativas que están dispuestas para también sancionar y perseguir y prevenir este tipo de conductas de trata de personas, ¿cierto? Porque acuérdense que es un delito transnacional, trasciende fronteras cuando las víctimas son trasladadas y explotadas en otro lugar. El asunto no es tanto del déficit de normas, el asunto se mueve más hacia la falta de eficacia en la aplicación. Políticas de prevención, políticas de educación, que sean efectivas para que las personas no caigan en esas redes, pues serían más eficientes, ¿sí? Porque las normas de sanción están. Digamos, el derecho penal ahí entra y sanciona únicamente a los infractores cuando son detectadas estas redes de traficantes de personas. Pero es deficiente, es casi que inexistente la intervención en políticas de prevención, ¿cierto? Entonces, si no hay educación, si no hay falta de oportunidades, si no tienen otras alternativas las personas, pues fácilmente caen a estas redes. O sea, ahí es donde está el punto de la otra función del derecho penal que no previene, ¿cierto? Con políticas efectivas que las personas caigan y sean víctimas de estos delitos, sino que solamente llega e interviene en el momento que ya han sido víctimas de esa explotación a través de la trata de personas. Eso es más o menos, digamos, en términos generales, una problemática desde el punto de vista de la criminología y también de la función del derecho penal preventivo ineficiente en ese aspecto. No solo en la parte de sancionar tampoco es tan eficiente, pero digamos es donde se hace sentir la presencia del derecho penal. Antes no se evidencia el derecho penal con políticas preventivas, educativas, oportunidades, porque ahí hay un déficit de política criminal que no es eficiente. Vale, esas fueron todas las preguntas por el día de hoy sobre el trabajo de trata de personas, entonces muchas gracias, profesor, por responder. No, con mucho gusto, siempre para servirle. Gracias a ustedes por la invitación. Vale, muchas gracias.